Muy bien. Tenemos a Sebastián Arcos Casabón, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU. Sebastián, gracias de verdad por aquí, por honrar nuestra mesa con tu presencia. Muchas gracias. Es un gustazo, ¿no? A ver, como estudioso, es muy difícil marcar una distancia de acontecimientos que nos tocan tan de cerca, pero para los legisladores cubanoamericanos hay algunas cosas que están sucediendo complicadas de explicar, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es el cierre de Radio Martí. Ya no tanto de TV Martí, que hacía rato que no estaba funcionando, sino de Radio Martí. Tú estabas en Cuba cuando salió. Radio Martí salió al aire. Un fiel oyente hasta que regresé y después hasta que vine para acá. Cuando vine para acá, entonces empecé a participar en los programas desde aquí. Y tengo montones de amigos en esa estación. Muchos de ellos se han retirado, otros todavía trabajan ahí. Montones de amigos en esa estación. Para mí esa estación es especial. Hay razones, muchas razones por las cuales esa estación es especial. Pero yo creo que no debemos alarmarnos más de la cuenta. Porque, en primer lugar, no se trata de una cosa dirigida exclusivamente a los programas de Cuba. Es una cosa general, donde han caído además los programas de Cuba. Y esa es la primera. La segunda es que es temporal. O sea, hay un proceso de reorganización con el que yo personalmente estoy completamente de acuerdo. Recortar el gobierno federal es urgente en este país. Y podemos después hablar de la famosa ley de Ferguson, que habla de la relación entre la deuda interna de un país y el presupuesto militar. Y ya Estados Unidos rompió el límite de la deuda Ferguson. ¿Cómo es la ley de Ferguson? La ley Ferguson, que es un economista escocés del siglo XVIII, que se dedicó a estudiar el porqué de la caída de los imperios clásicos, desde el romano para acá, el imperio español, el imperio británico, que fue el último. Él estudió los Habsburgos, él estudió varios de los imperios, el imperio ruso. El austrohúngaro, claro. Y llegó a la conclusión de que una vez que un imperio está pagando más en intereses de la deuda que lo que está gastando en defensa, es el fin del imperio. Ha llegado a una fórmula financiera de la que es casi imposible recuperarse. Los ingleses se recuperaron 2 veces de esa forma. Pero es el único ejemplo. Todos los demás cayeron en decadencia después de eso. Estados Unidos acaba, en hace apenas un año o 2, romper ese límite. Estamos pagando ahora más por concepto de la deuda en intereses que lo que estamos gastando en defensa. En un momento en que tenemos 2 o 3. O sea, la fórmula es, no puedes gastar más, no es la deuda, sino en los intereses que pagas por lo que debes, exacto, que el gasto militar. Exacto. O defensa. Exacto, defensa. Esa fórmula de Ferguson la rompió, tú dices, Estados Unidos hace un año. Un año. Hace un año. O sea, estamos pagando más en intereses que en defensa. Sí, y eso se debe, en primer lugar, a un gasto desbocado del gobierno federal, sobre todo en los últimos 4 años, combinado con una alza de los intereses que se debe, a su vez, por la subida de la inflación, que a su vez está conectada con el gasto del gobierno, el gasto federal. O sea, una cosa, un monstruo alimenta al otro monstruo. Claro, y hay algo que nosotros ya lo hemos dicho en el programa, pero siempre vale la pena. Cuando se habla de la deuda de Estados Unidos, no es la deuda del país. Eso es lo que la deuda del gasto del gobierno nada más. Todo ese dinero y esa deuda se ha acumulado en gastos del gobierno de distintos tipos. Y es una cosa tremenda, ¿no? Un gobierno que termina por gastar más que los ciudadanos, es una cosa loquísima. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Y es una tendencia, desde los griegos, clásicos, es una tendencia de las democracias a caer en ese agujero. Porque los políticos se dan cuenta que si ellos
le regalan dinero al público, el público vota por ellos, y entonces se establece una conexión ahí, un círculo vicioso de te pago, votas por mí, te pago más. Tradicionalmente en Estados Unidos los gobiernos demócratas tienden a gastar mucho más dinero que los republicanos. Los Crecer republicanos y multiplicarse. Exacto. Pero hace ya un tiempito los republicanos han perdido también ese control fiscal que tenían hace mucho tiempo. Recordemos a Reagan, que tuvo que pasar por un momento no igual, pero parecido en el sentido de reducir los gastos federales. Pero te decía, y fue lo que me trajo al tema de Ferguson, que estamos en un momento en que Estados Unidos tiene que recortar los gastos del gobierno federal. Y eso yo lo entiendo y lo aplaudo. Lo podrían hacer de una manera más organizada, pero desafortunadamente eso se extiende a programas tanto en USAID como en el National Endowment for Democracy, como ahora en el caso de Radio Martí, a programas que nos tocan, nos afectan a nosotros, a esta comunidad directamente. Entonces, hay que entender lo que está sucediendo a macro escala y esperar y darle además la oportunidad a nuestros políticos electos, que incluye, por cierto, a uno que está muy cerca de este problema, que es Marco Rubio, a que resuelvan el problema. Yo estoy seguro que ellos van a ser nuestros mejores representantes ante... La pregunta es si los votantes tendrán paciencia. Yo me preguntaba eso el viernes, porque las elecciones de medio término serán fundamentales, pero me sorprenden varias encuestas, incluyendo una de CNN, que habla de que a pesar de toda la alaraca, el gobierno de Trump está en unos máximos de aprobación y el Partido Demócrata está en unos mínimos de aprobación incluso dentro de sus miembros. ¿Es la misma información que tienen ustedes? Correcto, es exactamente la misma información. ¿Por qué? Esa es la razón por la que Trump salió electo presidente. Trump hizo una campaña a nivel nacional, y no podemos confundir los deseos de nuestra comunidad, de 1 millón y un poquito de cubanos acá en el sur de la Florida, con un país de 350 millones de habitantes. Estados Unidos, la mayoría de la población de Estados Unidos que votó por Trump, estaba votando por Trump no solamente, hay muchos que sí lo hacen, por un problema de personalidad, me gusta, me cae bien, me cae simpático, me gusta su estilo, sino porque estaba proponiendo cosas que tenían sentido común. Vamos a dejar de votar el dinero, vamos a recortar el tamaño del gobierno federal, que es extraordinariamente grande, entre otras muchas cosas, como por ejemplo expulsar a muchos de los inmigrantes ilegales, sobre todo esos que han cometido crímenes o que tienen el potencial, porque son pandilleros, Tren de Aragua y compañía, reenfocar la política exterior, y de eso podríamos hablar también muchísimo, porque hay muchas razones, muchos ejemplos que discutir en este sentido, algunos con los que estoy más de acuerdo con otros. Pero en fin, esa es la razón por la que él salió electo, y eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo de manera acelerada. Y esto no me lo ha dicho, lo supongo, que él quiere demostrarle a su electorado que él está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer y por lo cual votaron por él. Y lo quiere hacer antes de esa elección parcial del año que viene. Bueno, ha tenido un éxito rotundo en detener el flujo por la frontera. Parecía que eso era algo que no se podía resolver y en vez de un efecto de llamada ha creado un efecto psicológico que podríamos llamarle el efecto de ahuyentar. Y hoy José Antonio Évora en la radio estaba viendo las cifras, estamos hablando de 100.000 a 200 personas por mes, es una cosa bastante... extraordinaria. La señal es fundamental, porque la política funciona a nivel de señales, la política interna y la política externa, funcionan a nivel de señales. ¿Cuáles son las señales que se están enviando? La señal que envió Biden es: la puerta está abierta. Aunque decían por un lado, no vengan, por favor, quédense en sus lugares, pero en realidad la puerta estaba abierta y todo el mundo lo sabía. Y ahora es al revés. Ahora la puerta está cerrada y todo el mundo lo sabe. Las imágenes, y cuando regresemos vamos a ver las imágenes de los deportados entrando a las cárceles antiterroristas.